por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están dispuestos para bendecirnos con la palabra a través de la enseñanza. En esta noche bendecimos a Sori, tu sierva. Rogamos que el Espíritu Santo le dirija, que el Espíritu Santo le dé la claridad mayor aún para enseñar la palabra que se ha preparado. Y nosotros también, por medio del Espíritu Santo, podamos tener oídos atentos a la palabra. Oramos para que ayudes a ingresar a sala a quienes todavía están viajando, están llegando a sus trabajos, de modo que podamos tener un buen tiempo, una buena presencia de hermano y por sobre todo una unción de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sori, buenas noches. Adelante, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. El Ya Señor. ten- ¿Cómo, pastor? no, ya tenemos el tema en pantalla. Sí, sí, ya estoy allí compartiendo. Eh, bueno, espero que estén todos bien. Me disculpan si en algún momento me dan ganas de toser, por favor, que todavía estamos allí recuperándonos, recuperándonos de esta semana intensa en cuanto a virus y esas cosas por estos lados. Nada, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Bueno, el pastor ya oró, gracias por la oración. Y esta semana vamos a iniciar una nueva serie, ¿sí? Y vamos a hablar de los atributos de Dios. Hoy vamos a estar hablando de Dios es espíritu. Y bueno, en semanas anteriores habíamos venido estudiando los nombres de Dios. Ahora vamos a comprender un poco su naturaleza. Y la idea central es esta que coloco aquí: conocer que Dios es espíritu y que transforma nuestra manera, y esto transforma nuestra manera de comprenderlo, acercarnos a Él y adorarle. Tenemos aquí un texto, vamos a avanzar un poquito. Ajá. Como les decía, en las clases anteriores veníamos estudiando los nombres de Dios, ¿cierto? Cómo Dios se da a conocer a su pueblo a través de estos nombres. Y cada nombre pues revelaba algo o revela algo de su carácter, de su trato hacia el hombre, o sea, de su trato con el hombre. Y aquí vemos que, o sea, o aprendimos que seguimos aprendiendo, mejor dicho, que Dios no es una idea abstracta, que no es una fuerza impersonal, sino que Dios se revela, habla, actúa, responde, provee, sana, gobierna. em, a través de todo esto, de estos mismos nombres, vamos a repasar un poquito. Yo soy el que soy, que Dios existe por sí mismo, Elohim, Dios creador, poderoso, soberano, Adonai, Dios como Señor, dueño y autoridad, Jehová Jireh, Dios provee, Jehová Shalom, Dios es paz, Jehová Rafa, Dios sana, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Como les decía, estos nombres de Dios muestran cómo Dios se revela en la historia respondiendo a las necesidades de su pueblo. Estos nombres revelan el carácter de Dios. Pero ahora vamos a ver los atributos que nos ayudan a comprender quién es Dios en su propia naturaleza. Así que con esto nos vamos a introducir al estudio de los atributos de Dios. Los objetivos de la clase: tenemos en primer lugar comprender que Dios, por ser espíritu, no está limitado por cuerpo, imagen.
imagen visible, espacio o lugar de adoración. En segundo lugar, reconocer o recordar, porque ya esto lo habíamos visto, que el Dios invisible se ha revelado perfectamente en Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. En tercer lugar, entender que la verdadera adoración no es meramente externa o religiosa, sino espiritual, verdadera y transformada por el Espíritu de Dios. Así que esto debería llevarnos un poco a comprender eh, o sea, sí, a comprender un poco cómo debe ser nuestra adoración, nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana en general. Tenemos como textos base Juan 4 del 21 al 24, segundo los Corintios 3 17 y 18, Colosenses 1 15, donde vamos a estar viendo un poco de la naturaleza espiritual de Dios, la invisibilidad y presencia ilimitada de Dios, la obra transformadora del Espíritu y las implicaciones de adorar a un Dios que es Espíritu. Uy, no sé por qué se me regresa. Ok, entonces iniciamos con la lectura en Juan 4 del 21 al 24, que nos dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Perdón, un momentito. Yo creo que este pasaje todos o muchos lo hemos leído alguna vez, lo hemos escuchado. Y aquí Jesús está hablando con una mujer samaritana y ella tiene una discusión religiosa. Ella le dice que los samaritanos adoraban en el monte, en ese monte, que era el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban en Jerusalén. Pero la pregunta de fondo era, ¿cuál era el lugar correcto para adorar a Dios? Entonces Jesús lleva la conversación a otro nivel y le responde no solo sobre el lugar, sino sobre la naturaleza de Dios. Y le dice, Dios es espíritu. Y por esa razón, la adoración verdadera no puede limitarse a un monte o a un templo. Dios es espíritu. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a repasar otra vez el versículo 24 que dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta palabra espíritu viene del griego neuma, que puede significar espíritu, viento o aliento. Pero aquí, en Juan 4:24 nos enseñan que Dios no pertenece al orden material, no es visible, no es corporal. Entonces, ¿qué significa que Dios es espíritu? No está afirmando algo sobre su ser, está afirmando que Dios no es material, que Dios no tiene cuerpo como nosotros, que no posee limitaciones físicas, que no puede ser reducido a una forma física, no puede ser encerrado en una imagen, que Dios no está limitado. Sí, por paredes, por un lugar físico, eh, por lo que, por lo que no está limitado para manifestar su presencia. O sea, no importa dónde esté, porque nada de donde sea que esté
porque está en todas partes, puede limitar su manifestación. Y esto es muy importante porque el ser humano, históricamente, eh, siempre está buscando la forma de representar a Dios con algo, no sé, de tener una idea, de que Dios tenga una forma, según lo que puede ver o imaginar. Pero Dios es infinitamente superior a cualquier representación humana. Dios debe ser adorado conforme a lo que Él es y se relaciona con el hombre en la esfera espiritual. Entonces Dios no tiene espíritu, porque Dios es espíritu en su propia naturaleza. Continuamos aquí entonces, viendo esto. Y ahora viendo la invisibilidad de Dios. Acá tenemos dos versículos. Tenemos 1 Timoteo 1:17 que nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos Colosenses 1:15 que este ya lo hemos visto varias veces. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero aquí vamos a hacer énfasis en la palabra invisible, que viene del griego aoratos, es decir, no visible, que no puede ser visto con los ojos físicos. Y esta invisibilidad no significa que Dios no sea real o que, o que no sea cercano. Significa que no puede ser captado plenamente por los sentidos humanos. No podemos verlo como una persona, como un objeto, como una imagen, porque Dios trasciende a la percepción humana. Y la Biblia nos, nos ayuda con este concepto. Aquí lo vemos. La Biblia no nos deja ignorantes de esto, sino que nos explica de qué se trata esa invisibilidad. Y nos dice que aunque Dios no es visible, Él se ha revelado. Y la revelación más perfecta de Dios es Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Esto ya lo vimos, esto es repaso. Entonces Dios es invisible, pero lo conocemos por medio de su revelación perfecta que es Jesucristo. Y recordamos un poquito entonces eso que vimos de la imagen del Dios invisible, recordando que la palabra imagen proviene del griego eikon y que es la manifestación visible, la representación exacta o la expresión verdadera. Cristo es la revelación perfecta del Dios invisible. Entonces aquí recordamos lo que estudiamos hace un mes atrás, que, bueno, que Dios es invisible, no significa que el hombre tiene que inventar cómo es Dios, porque Dios mismo se ha dado a conocer a través de Cristo. Y esta palabra imagen no debe entenderse como una simple fotografía o un parecido, digamos, muy parecido, no, sino que es Cristo que revela perfectamente quién es Dios y en él vemos el carácter, la voluntad, la santidad, la gracia, la misericordia y la verdad de Dios. Y por eso es que Cristo pudo decir, como lo leemos aquí en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Hebreos 1:3, digamos, para sustentar aún más esto,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, cuando conocemos a Cristo, entonces conocemos a Dios. Un aspecto también importante de esta naturaleza espiritual de Dios es la presencia ilimitada de Dios. En Juan 4, eh, la mujer samaritana pensaba en términos de lugar, ¿sí? En este monte o en Jerusalén. Y Jesús le muestra que Dios no está limitado a un sitio geográfico. Y ojo que esto no tiene nada que ver con el hecho de no congregarse. O sea, esto no significa que no debemos congregarnos, que el congregarnos no es importante. La reunión del pueblo de Dios, o sea, el congregarse, el estar juntos en la presencia del Señor, sigue siendo valioso, pero lo que nos quiere enseñar este aspecto es que Dios no está encerrado en un edificio, o no porque nosotros estemos em, en el templo planteado del Señor, ahí es donde va a estar la presencia de Dios, eso lo sabemos. Entonces, su presencia no depende de una ubicación física. Dios no está lejos de su pueblo y su presencia no se mide por distancia física porque Él es espíritu. Y tenemos acá el Salmo 139 del 7 al 10 donde nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces, la idea bíblica de esto es que Dios está presente donde quiere obrar, sostener, corregir, consolar y revelar su gloria. Como Dios es espíritu, su presencia no está limitada por paredes, templos, montes o incluso fronteras. Igual este aspecto lo vamos a estudiar como dentro de unas 2 o 3 semanas, así que eso es simplemente una breboca y que tiene que ver con esta naturaleza espiritual. Entonces, seguimos. Dios es espíritu y se acerca al hombre. Cuando decimos que Dios es espíritu, no quiere decir que Dios es una fuerza impersonal, ¿sí? Dios no es una energía vaga, no es una presencia abstracta, no es algo que sentí. No, Dios es personal completamente. Sí, en Hechos 17 24 al 25, vemos que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, como les decía, Dios no es una fuerza impersonal. Dios habla, Dios ama, Dios decide, Dios llama, corrige, salva y se relaciona con su pueblo. Dios no necesita templos ni manos humanas para existir. No es que, ay, qué bueno que tenemos el templo porque entonces ahora Dios va a poder estar allí. No, nada que ver. Él es autosuficiente, Él no depende del hombre, pero nosotros sí necesitamos de Él, porque en Él recibimos vida, recibimos aliento y recibimos todas las cosas. Entonces, Dios en este aspecto, en esta esencia o en este atributo de espiritual y en ningún otro. Dios no depende del hombre, mientras que el hombre depende totalmente de Dios.
Ahora vamos a ver otro aspecto de esta naturaleza o de este atributo de Dios como espíritu. Y esta parte es bien interesante porque digamos que todo lo que hemos visto hasta ahora, Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es... su presencia es ilimitada, son cosas, son atributos propios de Dios, pero acá, o sea, en ese mismo atributo también tiene una parte que es aplicativa, por así decirlo, a nosotros. Y es lo que entonces ahora nosotros vamos a ver como más tangible en nuestras vidas. Y es la obra transformadora de esa característica de Dios que es su espíritu. Si Dios es espíritu y el espíritu del Señor obra en nosotros, entonces esto es como ya aplicarlo a nuestra vida. Esto tiene efecto en nuestra vida. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 3 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, por eso aquí hablamos de la obra transformadora del Espíritu Santo, porque acá nos dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ese transformados viene del griego metamorfo, de donde sale nuestra palabra metamorfosis, y que indica cambiar de forma o ser transformado de una condición a otra. ¿Sí? Entonces esto indica un cambio profundo. No se trata solo de modificar conductas externas o de adoptar costumbres religiosas. Es una transformación interior producida por el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a contemplar la gloria del Señor y nos va transformando conforme a esa imagen de Cristo. Y aquí Pablo nos muestra que esa relación con Dios depende de la acción interna del Espíritu. Entonces, Dios transforma desde el interior progresivamente. Somos transformados de gloria en gloria. Eh, Aquí también, digamos, en el original habla de eso. O sea, ese de gloria en gloria tiene que ver con algo continuo. Y su naturaleza espiritual es la que permite que haya esa transformación y que esa obra sea directamente en el corazón humano. Entonces, Dios transforma la mente, los deseos, el carácter, la voluntad y todo esto mediante su espíritu. Y bueno, la obra del Espíritu no es solamente informarnos acerca de Dios, sino transformarnos conforme a Cristo. Porque, como les decía, quizá en los aspectos anteriores es como más teórico, pero acá ya estamos entrando en, ok, Dios es espíritu, pero ese espíritu también, de alguna manera, a cada uno de sus hijos o a aquellos que hemos creído en Cristo, tiene un efecto transformador en el momento en que creemos en Cristo. No se queda solo en lo teórico. Entonces, aquí. Aquí vemos digamos, otra vez vamos a recordar la imagen de Cristo, la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Donde, bueno, primero que nada, aquí nosotros recordamos que nosotros no somos en el mismo sentido que Cristo, su imagen.
¿ok? Nosotros no somos Dios, no revelamos a Dios como Cristo, pero sí somos llamados a reflejar el Espíritu, el Espíritu de Dios, porque somos llamados a reflejar el fruto del Espíritu, ¿sí? El Espíritu forma en nosotros su carácter, su amor, su humildad, y esto pues también ayuda a responder una pregunta que dejamos aquella vez: ¿cómo puede ver el mundo a Cristo hoy? Y bueno, es que somos transformados en la imagen de Cristo. ¿Qué es esta imagen? Bueno, Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible y el creyente es transformado para reflejar ese carácter de Cristo, ¿sí? No significa que vamos a ser la imagen misma de Dios, pero sí tenemos que reflejar ese carácter. Cristo revela perfectamente a Dios por su naturaleza y el creyente, o nosotros los creyentes, debemos reflejar a Cristo por la transformación espiritual. Así que Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible y el creyente transformado por el Espíritu es llamado a reflejar el carácter de Cristo. Esta parte es quizá para efectos de la aplicación en la vida cristiana, es quizá una de las más comprometedoras por esa misma razón, porque nosotros no reflejamos a Cristo como Cristo refleja a Dios, pero estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Son cosas diferentes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, a través del fruto del Espíritu. Esto es simplemente como repaso, porque esto también lo hemos visto y lo conocemos. Gálatas 5, 22 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, y este fruto proviene del griego karpos, que quiere decir resultado, producto o evidencia visible de una vida gobernada por el Espíritu. Entonces, la obra invisible del Espíritu produce un fruto visible en la vida de nosotros como creyentes. Así debería ser. Y ahora vamos a ver esa última parte del versículo de Juan, donde nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué significa ese adorar? Viene del griego proskineo, que significa postrarse, rendir reverencia, reconocer autoridad, majestad y superioridad. Y tenemos verdad, que viene del griego aletheia, lo verdadero, lo real, lo que corresponde a la realidad revelada por Dios. Entonces, Jesús en este versículo no solamente enseña que Dios es espíritu, sino también enseña cómo debe ser adorado. Entonces, si Dios es espíritu, la adoración no puede ser externa. No es solamente cantar, no es solamente asistir a una reunión o cumplir religiosamente con algo. No, es rendirse delante de Dios, así como lo dice la definición de esta palabra, adorar. Es rendirse delante de Dios, es reconocer quién es Él, es responder con reverencia, con obediencia y con entrega. Bueno, lo vimos un poquito también en la predicación del pastor. La adoración debe ser en espíritu. ¿Por qué? Porque ser, debe nacer de un corazón vivificado por Dios y debe ser en verdad porque debe estar conforme a la revelación de Dios, no a una idea inventada por el hombre. No sé si ustedes lo han escuchado, pero yo siempre escucho, es que yo
amo a Dios, o yo creo en Dios, o yo adoro a Dios a mi manera. Y está completamente contrario a lo que dice la Biblia de eso. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es responder a Dios desde el interior conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Y esto creo que también es súper importante porque a veces creemos o a veces anteponemos lo que creemos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones de adorar a un Dios que es espíritu? Entonces, si Dios es espíritu, no podemos reducirlo a imágenes, lugares o formas externas. No basta con una religión exterior, no basta que parezcamos algo. Necesitamos una adoración nacida del corazón. Debemos adorar conforme a a la verdad revelada en Cristo y en las Escrituras. Y nuestra vida debe ser transformada por el Espíritu. Entonces, adorar a un Dios que es Espíritu exige una vida interior rendida, una mente guiada por la verdad y un carácter transformado por el Espíritu. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquí agregué una conclusión teológica, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta los términos griegos que vimos, y es que Dios es neuma, un ser espiritual no material, me faltó ahí una E. Dios es aoratos, invisible por naturaleza. Dios no está limitado a lugares físicos de adoración. Dios transforma al creyente mediante su espíritu, el metamorfo. Dios busca adoradores que respondan a Él en espíritu y en verdad, en aletheia, según la realidad revelada por Dios. Entonces, Dios es espíritu, por tanto su esencia es inmaterial, es invisible, es ilimitada por el espacio. Él se revela perfectamente en Cristo, obra en los creyentes a través de su espíritu y demanda adoración que proceda del corazón, fundamentada en la verdad revelada. Entonces, si Dios es espíritu, no debo intentar reducirlo a lo que no puedo, a lo que puedo ver o imaginar. Debo conocerlo como Él se ha revelado en Cristo y en su palabra. Debo adorarlo desde el corazón, no solo con formas externas. Debo permitir que su espíritu transforme mi vida y debo reflejar a Cristo ante otros por medio de una vida rendida. Y aquí va una primera pregunta. ¿Mi adoración a Dios nace de una vida transformada por su espíritu? Esto es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo siempre, o siempre no, aprendí hace mucho tiempo que muchas veces nuestra relación con Dios tiene, creo que lo he mencionado antes, tiene no sé cómo decirlo, está como condicionado muchas veces en cómo ha sido nuestra relación con nuestro papá, ¿sí? Y entonces muchas veces pudiese ser, ¿no? Que si alguien ha tenido una mala relación con su papá, entonces eso puede extrapolarse a la relación con Dios. Entonces cuando veía esta pregunta, yo decía, es súper importante esto porque nosotros mismos, como decía antes, o sea, anteponemos nuestras creencias, nuestras formas quizá, cuando vamos a adorar a Dios. Pero aquí nos confronta. Y una vez más, mi adoración a Dios nace de una vida transformada por su espíritu o nace de una enseñanza de iglesia, digamos que tengo desde pequeño, o de una creencia mía, o de algo que alguien me enseñó, que no necesariamente es
lo que el Espíritu me ha enseñado, me ha mostrado a través de mi andar con Dios. Entonces es importante, creo yo, que nos hagamos esta pregunta y la podamos responder nosotros mismos, ¿no? Y ver también si hay algo allí que debamos corregir. Entonces, la verdadera adoración involucra mente, corazón, voluntad y vida, porque Dios no busca gente que vaya a las iglesias. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y con esto pues ya estamos terminando. Este atributo de Dios es espíritu. Una vez más, Dios es invisible, pero se ha revelado perfectamente en Cristo. Dios es ilimitado, pero se acerca a su pueblo. Y Dios es espíritu y por su espíritu transforma a los creyentes para que reflejen la gloria de Cristo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y aquí dejo unas preguntas finales, unas preguntas de reflexión para cada uno de nosotros y además estoy dejando unas preguntas de discusión para quien quiera, digamos, aportar en este tiempo que vamos a tener abierto, ¿no? En las preguntas de reflexión, una vez más, mi adoración está basada en formas externas o en una vida rendida a Dios. Estoy conociendo a Dios por medio de Cristo. Estoy permitiendo que el Espíritu transforme mi carácter, por ejemplo. Y estas preguntas de reflexión son para nosotros. Y ahora las preguntas de discusión, que voy a dejarlas acá abiertas para quien quiera responderlas. Ojo que no tengo respuesta a estas preguntas. Así que ahí el pastor dirá qué le parece si las respuestas están correctas o no. La primera es, cuando Jesús dice Dios es espíritu, ¿qué ideas equivocadas sobre Dios nos ayuda a corregir? Segundo, ¿por qué creen que Jesús le responde a la mujer samaritana hablando de adoración cuando ella estaba preguntando por el lugar correcto para adorar? Si Dios es invisible, ¿por qué es tan importante afirmar que Cristo es la imagen del Dios invisible? Cuatro, ¿qué diferencia hay entre una adoración externa o religiosa y una adoración en espíritu y en verdad? Y quinto, si el Espíritu Santo transforma al creyente para reflejar a Cristo, ¿qué evidencias deberían verse en nuestra vida diaria? Y con esto hemos terminado por esta noche, pastor. Gracias, gracias, Sori. Una linda enseñanza sobre un tema muy especial. El Dios que es espíritu, que es invisible, que es trascendente, como decía Sori, que no está sujeto a tiempo y espacio. Hay preguntas, hay oportunidades para eh, comentarios, algún aporte a la clase de esta noche. Gracias por ese tremendo esfuerzo que has hecho, Sori, de compartir la clase aún con ese resfriado que te agobia. Gracias por ese esfuerzo. ¿Sí? Algo que compartir, creo que hay mucho, hay preguntas allí en la pizarra como para reflexionar o para discutir en algún tema. Hola, hola. A ver, todo quedó Algo, súper, todo quedó sí, claro. permíteme, Dori. Algo que ahí en los 10 mandamientos de Éxodo 20, el Señor pone al principio de esos 10 mandamientos, cuando está hablando de la relación de Dios, de Israel con Dios. No tendrás No dioses tenés ajenos delante de mí. No te harás imagen, imagen. Ujú. no te harás imagen de ninguna cosa creada, sea en los cielos, que serían los ángeles,
o sea, en la tierra. Entonces está prohibido hacernos imagen aquí en nuestra mente o hacernos imagen de talla, como bien decía Sori. Las religiones buscan de alguna manera diseñar a Dios según el pensamiento, según la imaginación que cada uno tiene. Eso está prohibido. ¿Por qué? Sería importante. Porque voy a responder de inmediato, porque Dios tenía el plan de revelarse en Cristo. La imagen del Dios invisible es Jesucristo, perfecta. Entonces no se permite construirnos siquiera en la mente una imagen de Cristo, como bien decía Sori, yo sirvo a Dios o mi Dios, y mucha gente habla de mi Dios, y es el Dios que se ha construido en su mente, que no es el Dios exactamente que la Biblia nos muestra. Solo para reforzar y ahondar, acotar un poquito más lo que nos ha dicho Sori. Adelante, hermanos. Quiero escucharles. Queremos escucharles. A ver, vamos a llamar al pizarrón entonces. Una tremenda clase necesita diálogo, necesita opiniones, necesita comentarios. David, ¿estás por allí? A ver si nos escucha. Y yo David, acá estoy. ¿Cómo está, pastor, hermanos? muy bien por acá, ¿y tú? Bendiciones. Bien, bien, gracias al Señor. Me conecté casi al final Ya, eh, de la clase, pero quería reconocer a Sori por el tremendo esfuerzo. No pensé que iba a estar dando la clase. Dije, venía para acá pensando, ¿será que Sori lo estará haciendo o no? Pero, pero sí. Sí, así que gracias. Y yo sé que es un esfuerzo de Ronnie también, con los niños de la familia. Eh, y me pareció muy interesante. Hay unos conceptos que mencionaste, Sori, que no alcancé a notar. Después yo creo que te voy a pedir la presentación y que hablaba acerca de cómo es Dios y de que Él es un Dios todopoderoso y que Él está en conocimiento de todas las situaciones. Eh, y, y esto claramente tiene que determinar nuestra adoración, porque Él es espíritu, neuma, mencionaba Sori. Y si no fuera así, hermanos, seríamos un clan religioso más, ¿no? Que religiosamente vamos a la iglesia, como decía Sori, religiosamente todos los domingos estamos ahí, cantamos, pero esto habla de una vida eh, de adoración espiritual rendida al Señor y es parte importante de lo que hoy día nos podemos plantear en esta noche. Así que yo agradezco, Sori, por este tema. Eh, y cuando hablamos de que Dios es espíritu y qué ideas equivocadas sobre Dios nos puede ayudar a corregir esto, eh, es que es creer que a veces nosotros criticamos mucho, y aquí voy a hacer una opinión personal, ¿ah? Criticamos mucho a la gente católica que adora imágenes y templos, pero muchas veces es fácil para los creyentes caer en un templocentrismo. Y eso quiere decir que nuestra vida espiritual a veces gira en torno al templo o nuestra máxima expresión espiritual con Dios es el domingo, por ejemplo, cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia. A veces nosotros decimos, no, online no sirve, online no es. Y quizás, claro, no está ese calor humano, pero no, nos volvemos en el fondo, hacemos del templo y de lo físico el centro, siendo que nuestra vida espiritual tiene que estar rendida a Cristo.
espiritualmente, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Está por ahí, Peter? A ver, queremos escuchar. Una linda clase necesita aportes, diálogos. Hay preguntas ahí que podamos abordar. Hola, hola. ¿Qué nos dice Jan, Aniuska, Michel? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está, Pastor? Sorry. Bien. Bueno, me voy a unir a lo que decía David, que yo también pensaba que Sorry hoy no iba a dar la clase y bueno, Sorry. De verdad que el Señor valora tu esfuerzo Ujú, y bendice. Él es el único que sabe a veces en las situaciones en las que podemos estar enfrentando y el corazón con el que nosotras hacemos cada cosa, ¿no? Así que el Señor te ujú, bendiga grandemente a ti y a tu familia. Cuando veíamos, cuando te iba escuchando, yo también entré un poquito tarde, pero cuando ibas hablando y nombrabas el versículo de Juan 4 del 21 al 24, vemos, por ejemplo, a la mujer samaritana sobre el lugar correcto para adorar a Dios. Y ujú, ella estaba enfocada en si debía adorarse en un monte o en Jerusalén. Pero Jesús dirigió esa conversación hacia algo mucho más profundo. Y es lo que esta noche creo que cada uno de nosotros debe atesorar. Dios no está buscando un lugar. Él ujú, está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que es necesario que realmente adoren. Y nos invita a cada uno de nosotros a mirar más allá de lo que se ve, pues, de lo que podemos ver físicamente, y es a examinar nuestro interior, de que la verdadera adoración no la realizamos cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a una actividad, a un retiro, nada más, sino que debe nacer en el corazón, que reconoce quién es Dios y que se rinde ante Él. Leía tus preguntas y, y obviamente nos lleva a nosotros a pensar en que, y a pensar y a ver que en el nombre del Señor nosotros no estemos adorando por costumbre, sino que estemos adorando porque reconocemos y a través de estas clases los días lunes conocemos a ese Dios que realmente nos permite, al conocer sus características y sus dones, nos permite amarlo realmente, nos permite conocerlo. Y cuando uno conoce a alguien, es como el vendedor. Cuando el vendedor conoce el producto que vende, les aseguro que los va a vender todos. Bueno, así es cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos al Señor, pues eso nos va a permitir mucho más amarlo, adorarlo, reconocer su misericordia y su amor por cada uno. Pero ya para cerrar, tal vez la pregunta más importante no es si estamos en el lugar correcto, sino si nuestro corazón está realmente disponible para Dios. Cuando no hay música, cuando no hay congregación, cuando no hay nadie observándolo, observándonos a nosotros, ¿seguimos siendo adoradores? ujú. Que el Señor te bendiga grandemente, Sori, y nos permita a nosotros llevarnos esta palabra y seguir rumiándola y trabajándola en nuestro día a día como cristianos. Te abrazo fuerte, feliz noche. Gracias, Ani. Voy a intervenir yo, pastor, Por supuesto, mientras sí, en otro. la clase.
Mientras algún otro hermano se decide por allá a participar. Fíjate que en esta pregunta, cuando allí la mujer samaritana pregunta por el lugar correcto para adorar y que como decía Niuska, el Señor Jesús la llevó a otro nivel. Yo me pregunto a veces, nosotros a veces nos enfrascamos en cosas, cuestiones. Ujú, ujú, Quizás el lugar, quizás es la forma, quizás es el día, quizás es la persona, y nos olvidamos de lo verdadero, de lo verdadero. ujú, Entonces enfocamos nuestros esfuerzos pensar, no sé, qué hizo el hermano el domingo, o o qué dijo el pastor, o que el pastor me retó, o qué sé yo, cualquier cosa que finalmente no tiene importancia en cuanto a la adoración que debemos darle al Señor, en esta adoración en espíritu y en verdad. Y nada, a mí digamos, me queda más fuerte en este caso es ese concepto de verdad, el aletheia, el, ujú. el que estemos haciendo las cosas conforme a la verdad revelada por Dios, Así es, a así lo que, es. a lo que Dios realmente está buscando de nosotros. ¿Sí? Ujú, Y lo que decía David es completamente real. O sea, muchas veces, a propósito de esto mismo, a propósito de quizá la rutina, el día a día que tengamos, eh, nos vamos olvidando de eso importante y nos quedamos en el lugar, por ponerlo como ejemplo, en el lugar donde adoramos, en vez de quedarnos y centrarnos es en la persona que adoramos. ujú. Entonces, nada, esto es también, digamos, importante y confrontante, ¿no? Porque Así allí nos es. lleva también a nosotros a reflexionar en cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo de la manera correcta, si nos desviamos un poco, si se nos olvidó, si está pasando algo, porque pues somos humanos, vivimos en una sociedad llena de situaciones que puede que nos haga perder la vista de lo que realmente importa. Amén. Permíteme, Sori, hay muchas lecciones que podemos sacar acá. Ya creo que Sori nos llevó en profundidad a esto. Rescato también esto de adorar en espíritu y en verdad. Eso habla de forma, ¿no? La forma en que se debe adorar, dijo Jesús, es en espíritu. El Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto nos hace pensar que no puede ser un adorador quien no ha nacido de nuevo, quien no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, producto de una genuina conversión. No puede ser un adorador. Podrá estar en el templo, podrá cantar, podrá predicar tal vez, podrá pastorear, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ser un adorador porque no tiene el Espíritu de Dios morando en su vida. Y la adoración debe ser en sujeción al Espíritu. Nuestro espíritu redimido se conecta, por decirlo de alguna forma, con el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y hay ahí en nuestro ser, como nacido de nuevo, hay algo grandioso porque el Espíritu Santo, que es el que se manifiesta, impacta nuestro espíritu. Y eso significa adoración, quebrantamiento, postración. Está muy de la mano el prosquineo este de postrarse en espíritu.
no en tradición, no por legalismo, no por costumbre, sino una postración en el espíritu redimido de cada uno de nosotros. Y en verdad, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. La verdad para nosotros es Cristo. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es la perfecta imagen de Dios. Entonces, aquí hay una profundidad tremenda en lo que es el cómo debemos adorar, más allá del dónde, más allá del dónde, el cómo, en espíritu. Por eso digo, no puede ser un adorador, aunque quiera ser un adorador, no lo puede ser quien no ha nacido de nuevo. Quien no tiene el espíritu de Cristo no puede ser un adorador. Y tiene que ser, en verdad, en torno a la persona de Cristo, que es la perfecta revelación del Padre, de Dios. Así que hay una gran lección acá para nosotros, para todos, no solo para nuestros músicos, que nos llevan con las alabanzas domingo a domingo de manera hermosa, no solo para nosotros que estamos allí, sino para cada uno de los que en espíritu queremos adorar, porque Dios es espíritu. Tremendo, impresionante. Tenemos unos minutos aún para compartir alguna palabra, algún aporte. Acá, hola, Michelle, buenas noches. Hola, Sori, gracias por tu esfuerzo, porque te veía que estabas como apenas con tu voz, pero gracias por la clase. Sí, interesante, muy interesante, de hecho, que vamos a comprender las características de Dios, como estamos viendo desde el principio de este año, porque nosotros tenemos un concepto errado. Y a veces hay que desaprender, como dicen, para poder aprender realmente cómo actúa Dios y cómo es Él. Mira, sin querer, hoy día yo a los niños de octavo estamos viendo, yo hago clase, entonces estamos viendo el tema de la creación y cómo Dios creó todo el universo. Y una de las preguntas que yo le hacía en la prueba hoy día era, ¿qué características similares tenemos con Dios? ¿Cierto? Porque Dios nos creó, yo le decía semejanza, ¿y cuáles son? Entonces, yo los llevaba a reflexionar. Yo le decía, Dios es espíritu, y justo en lo de la clase, yo le decía, Dios es espíritu, y Él no tiene forma humana. Y dije, entonces Dios es espíritu, ¿en qué nos parecemos a Él? De ahí llegamos y después me preguntaban y dialogábamos y llegamos a la conclusión y yo les trataba de hacer entender que nosotros compartimos algunas características con Dios y no todas, pero como que las que más compartimos esto, que tiene que ver con los frutos que tú decías, con el amor, con el perdón, con la misericordia, cómo es Dios. Y decía, miren, cómo es Dios, eso lo comparte muchas veces con nosotros. Si nosotros alcanzamos la perfección, podemos llegar a ser algo parecido a lo que es Dios. Entonces, de alguna manera, lo que tú explicabas de los frutos espirituales que deben haber en nuestra vida reflejan el carácter de Dios. Y así la gente puede identificar quién es, cómo es Dios, quién es. Lo puede ver a través de nosotros, pero cuando realmente nos sometemos nuestra vida a Dios, y este tema de la adoración tiene que ver un poco con eso, con no es solamente adorar, no es solamente alabar, o no es solamente ir a la iglesia, sino es que nuestra vida constantemente refleje el carácter de Cristo, y Cristo es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de la figura de Jesús. ¿Y cómo el mundo va a poder conocer a Jesús? A través de nosotros, si nosotros reflejamos a Cristo, ¿cierto? A través de sus dones, a través de cómo actuó Cristo, cómo respondía Cristo, cómo actuaba. Entonces, está todo muy relacionado. Igual que en las preguntas que yo estaba mirando acá, decía la mujer samaritana al final, y que era muy costumbre de la época, el lugar. Para ellos era importante, acuérdense, le está hablando de una mujer samaritana donde ya se habían separado del templo. Entonces algunos adoraban al templo, pero ellos como samaritanos no podían ir al templo y tenían lugares de adoración. Para ellos eran muy importantes los lugares, como a lo mejor para nosotros la iglesia también ahora, ¿cierto? Ir a la iglesia a adorar porque ya está la presencia del Señor, algunos dicen, no, allá yo me conecto con Dios, allá yo voy, pero no está en todos lados y nuestra vida debería tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y comunicarnos todos los días con Él, no es necesario ir a un lugar. Claro, la palabra dice, no nos dejemos de congregar porque también ahí recibimos alimento, estamos con los hermanos y todo, pero nuestra vida debería ser un ejemplo, debería ser un constante fluir del Espíritu de Dios. Y eso, ¿cierto? Nos hace ser adoradores en la obediencia, en cómo reflejamos a Cristo, cómo nosotros nos comunicamos con Cristo, cómo la gente ve en nosotros a Cristo. Y eso yo creo que es adorar. Y lo confundimos, por eso te decía al principio, hay que desaprender
cosas que tenemos aprendidas de mucho tiempo, ¿cierto? El tema de muchas cosas que se aprendió cuando uno era chico, en distintas iglesias, ¿cierto? Que a lo mejor algunas veces nos enseñaron mal. Y para aprender esto, para aprender que Dios es espíritu y que debemos adorarlo en espíritu y qué significa adorar en espíritu. La obediencia, sometimiento a su palabra, entender cómo es Él, quién es Él y cuando nos hable obedecer. Y eso nos va a llevar a ser adoradores, porque un adorador es alguien que se postra y que obedece, que se somete. Entonces, siento que es muy importante, a veces se nos olvida, pero es fundamental entender esto, que Dios a veces no nos pide las... Y una de las preguntas que tú hiciste, ¿mi adoración está basada en forma externa o una vida rendida a Dios? Y a veces, claro, pues nuestra adoración es externa, de ir a adorar, de levantar las manos, de ir a la iglesia, de cumplir con muchas normas y reglas, pero lo que realmente es adorador es rendirme al Señor en todas las áreas de mi vida. Él sea el Señor, que yo le obedezca en cosas que incluso a mí me cuesta o cosas que yo debo cambiar para poder obedecer. Y ahí está la clave. Decir, no, Señor, yo a pesar de que esto no me guste o que no me agrade o que no me acomoda, pero yo rindo mi vida porque tú eres el Señor. Y yo te quiero adorar y te quiero servir. Y ahí rindo mi ser y mi vida ante el Señor, reconociendo que Él es Dios. Así que eso, gracias por la clase, algo que podía aportar. Gracias, Michelle. Ujú. Y sí, sí, totalmente. Esto de desaprender, bueno, es complejo, pero allí también nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque Ujú. cuando entendemos que hacemos algo por costumbre o por enseñanza, y ahora el Señor nos muestra algo, decimos, bueno, yo le digo, Señor, gracias porque me estás cambiando ese paradigma que tenía errado, equivocado, de cómo hacerlo o cómo, en este caso, cómo adorarte. Y así es, así Eh, es. Así es, amén. ¿Algo más? A ver, hermano Ronnie, ¿tiene algo que consultarle a la profesora? No sé si está con los niños, tal vez está ocupado. Sí, está con los niños. Muy bien, Peter, Este, por acá. Claudio, ¿quién se atreve? Betty, creo que no hay nadie. ¿Eh? Pastor, pastor, Claudio, ¿me escucha? sí, 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 es que Claudio, buenas noches. mire, al escuchar ahí a los hermanos con tanto argumento, como que da un poco de vergüenza opinar, porque ellos están muy bien preparados. No es el caso mío, que estoy recién nomás como aprendiendo un poco más de las cosas más, digamos, estudios bíblicos, a eso me refiero. ¿Ya? Pero Ujú. bueno, de a poquito se va aprendiendo y de a Así poquito es. uno va también captando ideas y aprendiendo en el camino. Con Ujú. respecto a lo que hoy día se comentó, la hermana Sori, claro, importante saber que Dios es espíritu. Uno pensaba, no sé, en el tiempo pasado, equivocadamente, que Dios era como un ser humano, así que tenía, era cuerpo, como un ser humano, porque como él dice en la palabra que le dijo a su hijo Jesús que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces uno tenía esa apreciación de que Dios era igual que el hombre, con las mismas características, y no. Dios es espíritu, no tiene cuerpo humano, no tiene... Él habita en el corazón de las personas, entonces como es un espíritu. Ahí a uno le va quedando mucho más clara la, lo que dice la palabra. Entonces, igual ahora entiendo un poquito más con respecto a eso, por qué Dios es espíritu. Así que Ujú. eso, pastor, lo que podría aportar, como le digo, me da un poco como un poco de vergüenza tener tan poca, digamos, argumentos. Pero como le decía, ahí de a poquito vamos a ir tratando de afirmarnos en eso. Eso sería, Eso pastor. es. Y gracias, Panasori, por lo que nos ha enseñado esta noche. Bien hecho, Claudio, gracias.
Gracias, gracias, hermano Claudio. Y no, para nada, no tienes de qué avergonzarte. Así que cuando quieras participar, no, no digas no con tanto argumento. No, no, no. Es mejor, y si tienes alguna duda también, mejor aquí que se las pongas al pastor para que el pastor también pueda aclararla, porque así no, no te llevas eso para la almohada. Ahí, muy bien. Por acá, sí, Peter, sí, buenas sí, noches. sí, sí. Comparto contigo, Sori. Cualquier duda, al pastor. Estamos muy, creo que en eso concordamos los que entregamos cada enseñanza los días lunes. Cada pregunta, al pastor. Oye, felicitarte primeramente, como dijo Yes. Michelle, eh, pese a estar afectada, con influenza que tuvieron, así que muy bien, Ujú. por pese a todo eso, entregar la enseñanza y también felicitar al hermano Claudio. Creo que estamos todos también en un mismo nivel, no hay nadie más arriba ni nadie más abajo, así que vamos todos en camino, aprendiendo también. Nosotros que entregamos también los días lunes, también aprendemos con cada tema que nos toca. Eh, me recordaba, perdón, del pueblo hebreo cuando sale de Egipto en este pe- peregrinaje que tienen por el desierto después de que cruzan el mar seco. eh, Dios les permite crear el tabernáculo, un lugar, ¿cierto?, donde estaba en ese tiempo la presencia de Dios y, y la mayoría el pueblo, salvo Moisés, Aarón, eh, tenían esa visión de que Dios solamente estaba ahí, en el tabernáculo. Luego ya se crea el templo con Salomón y también ellos creían que solamente Dios estaba ahí en el templo. Y eso se ha venido traspasando finalmente de generación en generación. Me recuerdo de una canción antigua que dice, saca a Dios de los templos y llévalo dentro de tu corazón. Y, y hoy en día, si nosotros vemos, por ejemplo, cada enseñanza no lo digo de mi madre porque yo no lo tuve, pero sí cada conocimiento que tenían, por ejemplo, mis abuelos respecto a lo que es cada religión o lo que es Dios, ellos netamente creían que ellos podían ver a Dios un día domingo, cuando iban al templo, eh, cuando, no sé, recibían o si no, hacían cada ritual que tenían algunas religiones, ellos decían que ahí estaba Dios y era lo único, no había nada más. En ningún otro lugar se podía manifestar Dios, en ningún otro lugar se podía orar, en ningún otro lugar podíamos hacer funcionar el carácter de Dios, sino que si no es en el templo. Y eso ha venido de años tras años, de generación tras generación, y creo que no se va a cortar, salvo cuando uno escudriña su palabra, como lo que estamos haciendo acá. Si bien creo que todo en plantío tenemos que este conocimiento que Dios no solamente está o no solamente se manifiesta dentro del templo, sino que nosotros debemos ser en todo tiempo adoradores en espíritu y en verdad, en todo tiempo donde andemos, estemos acompañados, estemos con gente, estemos solos, estemos en el trabajo, no sé, en el baño, estemos manejando, en todo tiempo debemos ser adoradores, una vez que me preguntaron que cómo veo yo a la iglesia, y yo respondí, somos templos con patas, templos con pies, templos con piernas. Y así debemos ser, donde andemos, donde vayamos, reflejar siempre el carácter de Cristo, pero para eso, como decía el pastor, debemos nacer de nuevo y también tener esta metanoia. Tú hablaste de
metoforma, metamorfis, que venía de la metamorfosis. Yo me recordé también de la metanoia, este cambio de mente, cambio de mentalidad, todo lo que hacía antes, cuando me topo con la cruz, cuando me topo con Cristo, eso todo queda atrás y viene todo este cambio en cada uno de nosotros. Ahí es donde está el cambio de la forma de pensar. Como pensaba antes, hoy ya no lo pienso. Como veía las cosas antiguamente, hoy, cuando ya miro la cruz, cuando miro a Cristo, eso ya no lo hago. Y creo que a lo mejor con ese conocimiento, con ese un poco más de escudriñar las escrituras, creo que se puede llegar a esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Así que muchas gracias, Sori, por la entrega de la enseñanza de hoy, pese a la garganta, pese al resfriado, pese a la tos, ahí lo estuviste dando, a lo mejor con un poco de complejidad, pero lo diste igual. Así que un abrazo, Sori, Dios te bendiga. Amén, Amén, amén. amén. Gracias, Peter, gracias. Me haces recordar también que efectivamente esto de estas creencias, ¿no? Que se traen de generación en generación, Mm, también el hecho incluso de cómo actuar, ¿no? Vemos mucha gente que dice, no, bueno, yo para ir a cierto sitio, a la iglesia, yo me he visto así, pero en cualquier otro sitio yo me he visto de otra manera. Entonces, mm, hasta en eso también nosotros como hijos de Dios debemos pues tenerlo presente, aunque eh, no es en lo externo que debemos reflejar este carácter de Cristo, pero hay cosas externas que evidentemente hablan también de nuestro interno, de nuestro espíritu. Entonces, nada, me recordaba eso, pues que también tiene que ver con esa forma entonces de adorar al Señor. mm, Yo pero amén. quiero decir algo. Bueno, Betty, adelante. dar las gracias por la clase porque de verdad que estuvo hermosa y de verdad que Ujú. tenemos un privilegio grandísimo porque tenemos ese Dios que es espíritu, que puede estar en cada hogar. Esos oídos están prestos a cualquier petición que podamos hacer en cualquier lugar donde estemos. Es una ventaja bastante grande, es una bendición porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Así es. No es un Dios que tiene límites, Él está con nosotros, con cada uno en donde nosotros estemos. Y una vez me recuerda a mi papá y bueno, y estoy con mi hermana Sara en este momento porque la entiendo bastante, Mm, porque yo también perdí a mi papá estando aquí y eso pasaba allá en Venezuela y es bastante fuerte. Y me acuerdo unas palabras que me dijo mi sí, papá en su convalecencia, me dijo, es que yo estoy aquí en Venezuela y tú tienes a Dios, pero Dios está en todas partes. Y Él está en todas mm, partes, pero yo estoy aquí y yo te necesito aquí. Entonces, eso era algo que quería compartir, porque de verdad que es algo bastante fuerte, ¿verdad? Perder un familiar y más un padre o una madre. Y, y de verdad que Dios está en todas partes y que este, estemos donde estemos, Él va a estar con nosotros. Es así un Dios es. presente y un Dios que nos oye. Ujú. Y, y bueno, eso. Gracias, Sori, por la clase y de verdad que nosotros debemos reflejar a Cristo de muchas maneras, como lo estaba diciendo ahora, porque muchos, yo creo que es inmadurez espiritual
que a veces dicen hasta chistes de doble sentido o cosas que no se deberían porque eso no refleja a Cristo y, y debemos de cuidar mucho la manera de cómo los expresamos, de cómo hablamos. Pero yo creo que, bueno, eso hace falta, parte del crecimiento espiritual que vamos adquiriendo a medida que tenemos el interés de estudiar la palabra, de estar en las clases, de prestar atención, de escudriñar, y bueno, y esas cosas se van reflejando y se van viendo en el caminar con Cristo. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Mm. Si estás con Sara, según entendí, bueno, vaya un saludo y nuestras condolencias a Sara, a su familia. Lo hemos hecho durante el día y participamos del dolor de Sara por el fallecimiento de su señor padre. Oramos que No, el Señor lo dije en el consulte. sentido de que yo también perdí a mi papá así igual Ok, como ella, que nosotros estamos aquí en Chile y nuestra familia está en Venezuela o sea que pasé por eso así igual que ella y la bien, entiendo pues. sí. Gracias, Betty. Bueno, de todas maneras, vaya nuestras palabras de condolencia para Sara. Y este espíritu de empatizar es algo que Dios espera de nosotros. Muy bien, si no hay nada más que decir, agradecidos de nuestra hermana Sori por la preciosa clase sobre el Dios que es espíritu. El Dios que es espíritu, que no está sujeto a cuerpo, a espacio. El Dios que es en neuma, el ruach, se diría en hebreo, el espíritu de Dios. Bueno, Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es Dios, la perfecta revelación. Gracias, Ori. Eh, Tú puedes cerrar la clase, por favor, orando y luego nos estamos despidiendo. Gracias una vez más y oramos que el Señor sane tu garganta, te libere de todo cuadro gripal junto a Sori, junto a Somelito, a Matías, que está un poquito más complicado. Oremos por esta linda familia para que el Señor restaure plenamente su salud también. Sori. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos nuevamente, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener de una vez más, Señor, de aprendizaje de tu palabra, profundizando, Señor, en conceptos conocidos o no conocidos, Señor, por nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, porque podemos escudriñarla, porque podemos aprender cada día y porque hoy más que siempre, Señor, nos demuestras que es viva y eficaz, así como ella misma lo dice, Señor. Gracias, Padre, por la presencia de cada uno de mis hermanos esta noche. Sabemos, Señor, que, bueno, todos tenemos situaciones, eh, cansancio, enfermedad, sueño, cualquier cosa, Padre Santo. Pero gracias porque aún así, pues, permites que dispongamos del tiempo, Señor, para aprender un poquito más acerca de tu maravillosa persona, Padre. Yes. Gracias. Gracias, Señor, por cada uno. Te pedimos, Padre, que seas tú llevando consuelo, Señor, a aquel que necesite, Padre Santo, como es el caso de nuestra hermana Sara, Padre, y su familia. También te pedimos, Señor, por sanidad, Padre Santo, para aquellos quienes estemos pasando por algún proceso de dolencia, de enfermedad, Señor, de condición de salud, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú también dando paz, Padre, dando sabiduría para todos aquellos también que tengamos que enfrentarnos a decisiones, bien sea en el trabajo, Señor, en el hogar, Padre, en la familia,
en la misma iglesia, Señor. Sé tú, Padre Santo, obrando en cada uno de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene, como, como nos has enseñado también, Señor, a través de tus nombres. Padre, gracias. Gracias por el aprendizaje que nos das y permite, como siempre te digo, Señor, que este aprendizaje no se quede en teoría, sino que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Oh Señor, ahora que bueno, que nos dirigimos a nuestros aposentos, Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, permitiéndonos un descanso reparador para afrontar, Señor, lo que nos corresponde el resto de la semana. Y si hay algún hermano que esté trabajando, que vaya a trabajar, ahora pues también sé tú, Señor, dándole la energía y la fuerza para el trabajo que le corresponda hacer. Padre, gracias, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido una bendición especial para cada uno, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Un saludo para Rafael, que está un poquito resfriado. También oramos por sanidad para Rafael. Y Betty, no sé si Betty trabajará de noche, esperamos que no, pero si tiene que trabajar, que el Señor la arrope, la cuide ahí bien abrigadita. Un abrazo. A ver, nos despedimos, abrimos cámara para mirarnos a través de la pantalla e ir a descansar. Se pronostican lluvia para estos días, tal vez mañana o el miércoles, así que, y eso viene con frío también, así que abriguémonos. Hermana Irma, Dios te bendiga, buenas noches. Bendiciones, mi pastor, bendiciones. Buenas noches para El Señor les todos. bendiga a todos, Betty Amén, también, Dios te hermana. bendiga. a todos. Un abrazo, que tengan una feliz noche. Gracias, Ori. Buenas Saludos. noches a todos. Chao, Claudio, saludos. Buenas Bendiciones. Dios les noches. bendiga, un abrazo. Gracias, Amén. Peter. Saludos a Bendiciones. Camila. Chao, chao, Dios le bendiga. Un abrazo.